Hola, buenas tardes. Espero estén teniendo un excelente domingo. Como ya había publicado que me quería comprometer con ustedes para realizar diferentes pláticas acerca de temas relacionados con la psicología, que nosotros como psicólogos lo vemos día a día en terapia, ¿no? Y pues el día de hoy quiero hablar acerca del duelo, que es un tema que quizás ya lo he venido hablando, pero no como tal en un video. Y el día de hoy se los voy a explicar paso a paso, lo más fácil que lo puedan entender ustedes. Y pues también les voy a explicar una técnica al último donde ustedes puedan plasmarlo en su vida diaria y que en lo personal a mí me ha ayudado mucho a cerrar ciclos en mi vida de algún otro cambio, ¿no? Bueno, el duelo es un proceso. Es un proceso psicológico que se lleva mediante la vida del ser humano en diferentes aspectos de nuestra vida. A lo mejor, pues la más conocida es la muerte, el cambiarnos de un estado a otro, a lo mejor el terminar una relación, cambiar de trabajo, a lo mejor pasar a una etapa diferente en nuestra vida, de la adultez a la vejez, y a lo mejor pues esta parte de separarnos de los familiares, entre muchísimos duelos más que existen, pero estos son los más reconocidos por nosotros seres humanos. Es un proceso largo. Yo siempre le he dicho que el duelo, cada uno de los seres humanos lo vivimos de acuerdo a nuestro desarrollo, a cómo nosotros hemos interpretado o nos han enseñado en casa qué es el duelo. Muchas veces el duelo no se habla en casa porque a lo mejor los papás les da miedo desde el punto de decir, por ejemplo, la muerte. Cuando hablamos de la muerte, muchas veces, e incluso a mí en lo personal, me cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que cada ser humano lo vemos de diferente forma con respecto a los cambios en nuestra vida, ¿no? Yo en lo personal, el duelo en mí yo lo miraba de una forma muy difícil. Em, Cuando yo estaba chiquita, yo perdí a mi abuelito. Creo que tenía 6 años más o menos. Les cuento esto porque yo también en mi vida lo he pasado, ¿no? Y quiero que ustedes también se den cuenta que tanto ustedes como nosotros profesionales también tenemos que pasar por esta etapa del duelo de una u otra forma, ¿no? Y bueno, hay etapas del duelo que cada uno de los seres humanos tenemos que vivir. Algunos nos quedamos en la primera etapa, otros vivimos todas las etapas, algunos vivimos una etapa y luego nos regresamos nuevamente a la misma y así sucesivamente, ¿no? El duelo, cuando se trata de un duelo de muerte, se supone que se debe de vivir de diferente forma en cada ser humano, con lo que les comentaba ahorita. Lo más normal que se vive es de 5 meses a 4 meses, me parece. Y ya cuando se pasa de un año, ya estás viviendo por una depresión. Y es importante que acudas con un especialista de la salud mental para que puedas trabajar ese proceso. Ahorita lo que más se está viviendo y lo vemos en redes sociales, en las noticias, en todos lados, es la muerte, ¿no? ¿Cuántos femicidios no se viven hoy en día? ¿Cuántos asesinatos por lamentablemente el narcotráfico, etcétera, ¿no? Enfermedades. Y pues el ser humano lo vive de diferente forma. Yo muchas veces he escuchado a personas que comentan, es que
que yo ya viví mi duelo y yo ando como si nada, es como si no lo hubiera, como que lo hubiera aceptado súper rápido, ¿no? Y claro que se respeta, ¿no? Pero a veces cuando decimos eso hay que tener cuidado porque esas son las personas que muchas veces reprimimos esas emociones y no las aprendemos a expresar, y eso ya pasa a una etapa, a un tipo de duelo que ahorita les voy a explicar. Bueno, las etapas del duelo, primeramente la negación. Una de esas etapas que muchas veces nos negamos a vivir, en una etapa donde tenemos que aprender a soltar, y lo voy a hablar más por el duelo de dejar a una persona que falleció, ¿no? Porque eso es lo que más nos cuesta como seres humanos. El negarnos a aceptar que esa persona ya se fue, ya está muerta, ya no va a revivir, ya no va a estar con nosotros. Y claro que es una etapa muy, muy difícil que nos cuesta, ¿no? Como seres humanos. En la siguiente son 5 etapas del duelo, pero no necesariamente vamos a vivir las 5, ¿ok? Eso es lo que quiero dar a entender, que no porque una persona vivió las 5, tú también vas a vivir las 5. Acuérdense que somos humanos diferentes y cada uno de los seres humanos lo vivimos de diferente forma. Y pues es importante respetarlo, ¿no? La segunda es la negación. La negociación. ¿Qué es la negociación? Bueno, la negociación es cuando una persona está enferma o ya se murió y nos negamos queremos negociar esa etapa donde nos resignamos a que esa persona ya se fue de nuestra vida y queremos negociar. No sé, a lo mejor decimos, es que si yo hubiera hecho por esa persona o la hubiera llevado al doctor más rápido, pues no se hubiera muerto. Ayer lo veía en un video en internet, que una jovencita pues perdió a su mamá que tenía cáncer de mama, y la muchacha estaba negociando, ¿no? Negociando esa parte de, es que si mi mamá me hubiera permitido llevarla al doctor antes, ella hubiera estado conmigo. Y está esta parte de la culpabilidad, ¿no? En esa etapa. En la tercera es la ira. Cuando nos enojamos tanto con nosotros mismos, es que si yo hubiera hecho esto, no se hubiera muerto, es que estoy enojada conmigo, estoy enojada con las demás personas, porque tuvo que pasar esto, y nos enojamos tanto, ¿no? En la cuarta está la depresión. La depresión es importante vivirla en este proceso porque están las emociones a todo lo que da, y de una u otra forma nos sentimos tristes, porque obviamente dentro de la muerte sabemos que hemos convivido a lo mejor muchas cosas con esa persona, muchas experiencias, y de la nada saber que esa persona ya no está en nuestra vida, que ya no va a regresar, es muy duro. Y claro que va a vivir esa parte de la depresión, pero pues muchos pacientes que yo he atendido lamentablemente viven por un ataque de pánico porque no se muestran esas emociones, y las emociones pasan a un segundo grado, donde quizás nos sentimos mal físicamente hasta sentirnos ganas de desmayarnos. La quinta está la aceptación. Ya cuando pasan todas las etapas y aceptamos que esa persona ya no va a estar con nosotros, que de una u otra forma a lo mejor pasó una mejor vida porque a lo mejor estaba sufriendo con alguna enfermedad o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya estamos aceptando, y que claro que las etapas se pueden pues de nuevamente regresar, ¿no? A lo mejor regresar a la negación, a la negociación, a la ira, a la depresión, aunque ya hayamos aceptado. Para eso es importante acudir con un tanatólogo que nos acompañe en ese proceso, y que podamos vivir adecuadamente lo que es el duelo de cualquier duelo que estemos pasando.
lo que son los tipos de duelo, está el duelo anticipado. El duelo es cuando una persona está enferma, no sé, de cáncer o de alguna enfermedad terminal, y estamos en ese proceso donde sabemos que esa persona de una u otra forma se va a ir de nuestro lado, ya se va a morir, y pues tenemos que aceptar. Estamos viviendo desde ese punto, estamos ya viviendo ese duelo, ¿no? Estamos sabiendo, o a lo mejor el doctor ya nos dijo, ¿sabes qué? Le queda tanto tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, y ya no va a vivir. Entonces ya nos estamos preparando en ese proceso del duelo. El duelo sin resolver es otro tipo de duelo. Esos duelos son los que no resolvemos. Les voy a poner un ejemplo desde mi punto de vista de algo que yo he vivido. Por ejemplo, yo les comentaba que a los 6 años había perdido a mi abuelito. Yo era súper cercana a él. Cuando él murió, yo no lo sentí tanto porque yo era una niña, yo no comprendía esa parte del duelo, a mí nunca me explicaron nada de eso, mi familia. Cuando yo fui creciendo, se fue omitiendo ese duelo, ¿no? Nunca lo viví. Cuando yo ya estaba en la universidad, que ya me habían explicado esa parte del duelo, ya estaba en un proceso terapéutico, ya estaba yo viviendo el duelo y yo estaba en las etapas, ¿no? del duelo que tenía que vivir. Entonces, yo cuando yo iba a un entierro, que a lo mejor no era el entierro de mi abuelito, porque él ya estaba muerto, yo lloraba y me acercaba a su tumba y yo me la pasaba llore y llore. Entonces yo no había resuelto ese duelo, y que lo más importante es que vivamos esos duelos, porque de una u otra forma salen, ¿no? A lo mejor vamos a ir al velatorio de otra persona y nos vamos a soltar llorando sin que sea nuestro familiar, pero vamos a sentir ese dolor, ¿no? Que nunca pudimos resolver. El duelo crónico. Bueno, ese duelo que se convierte en dominado patológico, que ya se convierte a lo mejor esa persona ya se murió, ya falleció, pero aún así vive dentro de nosotros, lo recordamos de una u otra forma, no sabemos cómo sacarlo, y que de una u otra forma tus pensamientos solo es estar pensando en esa persona, te duele tanto, no sabes cómo expresar esas emociones. El duelo ausente. Bueno, es cuando esa persona también pues ya no aparece en nuestro lado, pero poco a poco vamos aceptando la realidad de que ya no está con nosotros. A lo mejor vamos constantemente a visitar su tumba, o estamos constantemente viendo la foto de ese ser querido, y pues es un duelo que estamos viviendo, pero que ya pasó, ¿no? El duelo retardado. El duelo retardado es ese duelo que las personas de una u otra forma no lo vivieron en ese momento. Es igual que el que les comenté ahorita, pero es muy diferente, ya que no puedes controlar esa situación de cómo te sientes triste, ya no quieres comer, ya te sientes desanimado, y dices que ya no quiero vivir porque ya no está esa persona conmigo. El duelo inhibido. Ese duelo que sufrimos, pero que no sabemos expresar nuestras emociones, que nos cuesta mucho. Por ejemplo, tenía una paciente que en el duelo de su papá, ella le dio como ataques, le dio miedo, y no estuvo en el velatorio ni en el entierro porque no se sentía preparada para estar. Estuvo en cama, de hecho, en ese tiempo. Entonces, esta persona de una u otra forma no sabía cómo expresar sus emociones, y pues siguió en ese periodo donde se negaba, ¿no?, a aceptar que esa persona ya no estaba. El duelo desautorizado es aquel duelo en donde las personas de tu alrededor no aceptan que tú estás viviendo un duelo y se niegan a
siempre te están criticando, siempre te están diciendo es que ya no estás llorando, ya no estás viendo por eso, esa persona no te merecía y así exactamente, ¿no? El duelo distorsionado es cuando ya vivimos un duelo y lo vivimos de tal forma y después vivimos otro duelo, se nos viene a lo mejor, no sé, de un mes a otro, se nos muere una persona y luego otra persona y no estamos desorientados a por cuál duelo estamos sufriendo en ese momento y si realmente lo estás viviendo de la misma forma. Y pues, ¿cómo sobrellevar ese duelo? Yo creo que es difícil, ¿no? Al inicio, aceptar que esa persona pues ya no va a estar con nosotros o que nos cambiamos de nacionalidad y ya no vamos a ver nuestra familia, va a ser muy difícil porque a lo mejor nos fuimos a vivir a otro estado muy lejos de nuestra familia o a lo mejor ya nos corrieron del trabajo, nos pensionamos o a lo mejor ya terminó esa relación, ¿no? Bueno, primeramente es permitirnos experimentar esa pérdida, sí. Si necesitas un mes, 2 meses, 3 meses, adelante. Si tienes que experimentar ese dolor llorando, enojándote, golpeando una almohada, sin hacerte daño físicamente y sin hacerle daño a los demás, adelante. Es permitido. ¿Por qué? Porque es parte de... sé paciente contigo. Yo creo que es de las cosas más difíciles que a todos nos cuesta, ¿no? Ser pacientes es tener conciencia que estamos pasando por un duelo y que vamos a tener que vivirlo por el tiempo definido que sea necesario. Hablar con otros. Hablar con otros me refiero con personas que nos traigan a nuestra vida cosas positivas, porque a veces nos rodeamos de cosas negativas, de personas negativas que siempre nos están criticando, que siempre nos están juzgando, que son antipáticos. Entonces es necesario relacionarnos con personas que nos vayan a apoyar en ese proceso. Encuentra salidas creativas. Si nunca, desde que viviste tu duelo no has salido de casa, anímate a hacer cosas diferentes, a lo mejor ir por un cafecito, ir al cine o al parque, hacer alguna actividad que pueda traerle cosas positivas a tu mente y no estar pensando, distraernos, ¿no? Sobre todo de ese duelo que estamos viviendo. Involucrarnos en actividades físicas, es relacionado con lo que me comentaba ahorita, ¿no? Hacer actividades físicas que nos distraigan de esos pensamientos recurrentes que estamos teniendo hacia la persona que ya perdimos. Tomarse un descanso del duelo, así es. Dirán que es muy difícil, pero que es necesario para nuestra vida física y psicológica. Sigue una rutina. Yo creo que es importante organizar una agenda de lo que vamos a hacer en las actividades nuevas que nos van a motivar a seguir adelante. Perdonarnos. ¿Por qué? Porque a veces nos culpamos de perder a un ser querido, que no pudimos hacer lo necesario para salvar la vida de esa persona. Pero acuérdense que no todo está en nuestras manos, que desgraciadamente a veces tenemos o que esa persona tiene que ir a descansar a otra parte del sufrimiento que está teniendo en vida. Entonces es importante perdonarnos. Encuentra formas de conectarnos con la naturaleza, con el mundo exterior. Es importante hacer yoga, hacer alguna técnica de relajación, prender una vela, meternos a un grupo de la iglesia, meternos a cualquier grupo que nos haga traernos cosas positivas a nosotros, cuidarnos. Yo creo que de las cosas fundamentales es cuidar de nuestra salud física y psicológica, acudir con un médico si nos sentimos mal, ir con un psicólogo si nos sentimos solos, si nos sentimos mal, si creemos que no podemos con ese duelo. Unirnos a un grupo de ayuda.
Yo creo que es importante relacionarnos con otras personas que han pasado por lo mismo que nosotros, para que nosotros también no nos sentamos como encerrados en esa forma de que vivimos el duelo, sino que aprendamos a relacionarnos con personas que están viviendo por lo mismo y que van a comprender nuestra situación. Bueno, espero que les haya gustado este video y el tema, sobre todo, yo creo que es importante en estos días que hemos pasado por situaciones muy difíciles, nosotras mujeres en violencia, y pues también familias que han tenido que perder un ser querido en estas fechas. Y como técnica, yo les pido que realicen una carta. En esa carta se van a despedir de esa persona para poder cerrar ese ciclo. Claro que va a estar ahí permanente esa persona, no sé, las personas que les gusta hacer oración, poner en oración a esa persona, a ese ser querido. Siempre va a estar esa persona cuidándonos y protegiéndonos y estar presente en nuestra vida y siempre recordar esos bonitos momentos con esa persona, ¿no? Que nos hizo vivir, pero que ya no está. Es importante plasmar todas esas cosas, tanto positivas como negativas, en la carta que vamos a soltar a esa persona de nuestra vida para poder cerrar ciclos, para poder sanar nuestra alma y nuestro corazón de ese dolor, ¿no? Y que claro que yo siempre les he dicho que hay que tener mucha calma, mucha paciencia y respeto hacia nosotros, hacia ese duelo que estamos viviendo, y que todos hemos pasado por lo mismo, de alguna u otra forma lo hemos vivido diferente y es respetado, ¿no? Hay que respetar la vida de los demás, respetar el duelo que los demás están pasando, porque unos somos más frágiles y otros somos más propensos a deprimirnos o a estresarnos o sentirnos mal, y hay otros que son más propensos a vivir el duelo pues correctamente, ¿no? Entonces creo que respetarnos sobre todo, cada uno de nosotros, y les mando un fuerte abrazo a todas aquellas personas que han pasado por un duelo en estos días y mi más sincero pésame. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, y espero sus comentarios y sus likes.